Hola, mi nombre es Isabela Rivera. Yo voy a explicar cómo realiza el caso de la inmobiliaria que fue asignado para el tema de las tablas dinámicas. Primero quiero resaltar que para colocar cada tabla dinámica o cada gráfico, lo que hice fue buscar en la pestaña Insertar, donde dice tabla dinámica o gráfico dinámico dependiendo de lo que me pedían. Entonces, de ser una tabla dinámica, lo que hice fue seleccionar la base de datos que ya tenía y dependiendo de dónde la iba a colocar, elegía entre una nueva hoja de cálculo y una hoja de cálculo ya existente. En el caso del gráfico dinámico, dependiendo si es solamente un gráfico o si es un gráfico y una tabla, pero se eligen exactamente como los mismos campos. Entonces, la primera pregunta de desarrollo de este ejercicio nos dice que eh, coloquemos una tabla dinámica en la que se muestre el precio de venta total por tipo y por operación. En mi caso yo quise colocar los tipos que, en este caso de inmuebles, que son todos los que están acá en filas, y las operaciones, que son alquiler y venta, en columnas. Y para ver el precio de venta total por cada uno, lo que hice fue colocar valores, bueno, el campo valor en esta pestaña que dice valores. En el segundo punto nos pide una tabla dinámica en la que se muestre el promedio de precio de venta por provincia y por tipo. Aquí lo que cambié fue el campo, ahora en columnas puse la provincia porque es lo que nos piden, y en valores, en lugar de que se muestre la suma, lo cambié esta vez por promedio, porque es lo que nos pide la pregunta, y es lo que nos muestra aquí. Entonces, en la tercera pregunta nos pide una tabla y un gráfico en el que se muestre el monto total por cada tipo de inmueble. Cada tipo de inmueble que ya se había visto en las preguntas anteriores y eso es lo que se demuestra en el gráfico también. En la pregunta 4 nos pide una gráfica, perdón, un gráfico y una tabla en el que se sepa el valor máximo por tipo de inmueble. En este caso lo que cambia es que ya no voy a colocar ni suma ni promedio, sino esta vez elegir el máximo del valor y eso es lo que se muestra también en el gráfico. Tanto las preguntas 5 como las 6, en lo personal quise hacerlas por segmentación. La pregunta 5 muestra cuántas propiedades no tienen asignado un vendedor. Entonces, lo que yo coloqué fue el tipo de inmuebles en las filas y cambié, en este caso ya no va a ser ni por suma, ni por promedio, ni por máximo, sino por contar para saber cuántas, no cuánto valen, sino cuántas. Y lo que hice fue pararme en la pestaña Analizar y darle en Insertar segmentación de datos. En este caso, yo coloqué por vendedor, ya que lo que queremos saber es cuáles no tienen un vendedor asignado. Y al ficharle en no definido, me salen todos aquellos que no lo tienen. Y en total son 263. En la pregunta 6 nos piden el valor máximo de la propiedad que no se ha vendido. Entonces, en este caso, yo lo que hice fue colocar las operaciones y el tipo en filas. Esto me permitía como filtrar las que están en venta porque nos piden son las que no se han vendido. Cambié el valor y ya no va a ser ningún otro, sino el máximo. Y lo segmenté esta vez por fecha de venta porque quiero saber cuáles no se han vendido. Entonces las que no tienen fecha de venta, pues no se habrán vendido, que son las que están en blanco. Y en este caso el valor máximo de las que no se han vendido es este que se ve acá. En la pregunta 7 nos dice que el tipo de inmueble ha generado menos ganancias y qué haría usted para contrarrestar esta tendencia. Entonces, aquí están los tipos de inmueble. Bueno, aquí yo los filtré. Yo quise colocar nada más el suelo porque al hacer el ejercicio completo se podía ver que el valor más bajo lo tenía era el suelo, así que yo lo filtré para que me quedara más ordenado. Y yo quise analizar esto a través de los vendedores y los años. Al colocar fecha de venta me aparecía por trimestre o por año y yo quise hacerlo por año. Entonces, en cuanto a los años, podemos observar que en el 2011 y el 2012 fue donde hubo como menores ganancias.
y que en esto se puede resaltar que en cuanto al campo de vendedores, Luisa no vendió ni alquiló nada, ni en el 2011 ni en el 2012. Carmen tampoco lo hizo en el 2012 y aquellas propiedades que no tenían un vendedor definido tampoco se realizó ninguna operación en estos 2 años. Todo esto se puede analizar en el sentido de que esas son cosas que probablemente afectaron mucho las ganancias de ese año. Y bueno, aquí se puede observar que desde el 2007 al 2011 ocurrió un decremento de aproximadamente el 70%, lo cual es mucho. Y en lo personal, para saber qué se puede hacer en este caso, lo que se debería saber es por qué Luisa no vendió en ninguno de estos años, si lo había hecho en los anteriores, porque Carmen tampoco vendió en el 2012. Y bueno, ya aquí se ve que en todos los años anteriores, los que no tenían un vendedor definido tampoco se realizaron ninguna operación. Sin embargo, son cosas que en lo personal se tendrían que conocer para poder establecer una estrategia. Se podría verificar si a Luisa y a Carmen se les puede dar como alguna capacitación para que éstas implementen algún tipo de estrategia que estén implementando otros vendedores que si les haya ido bien o si se puede crear una nueva estrategia de venta que permita que esto no se vuelva a repetir y que no vuelvan a haber tantas caídas, por así decirlo. La octava pregunta dice, ¿a qué vendedor llamaría usted la atención para que venda más propiedades? En este caso, pues la persona que ha recibido menos ganancias y que por tanto ha vendido menos propiedades ha sido Jesús. Y esa sería a la que yo le llamaría la atención para que pues venda más propiedades. Porque el otro es los vendedores que, perdón, aquellas propiedades que no tienen vendedor definido, pero pues no lo tienen entonces. La pregunta 9 dice, ¿qué provincia ha generado menos ventas y qué haría usted para revertir esa tendencia? Y nos pide justificar con una tabla y con un gráfico dinámico. Entonces, en este caso nos piden las provincias que han tenido menos venta, en este caso yo lo filtré para que se viera más ordenado. Y se puede ver que la que ha tenido menos ventas ha sido Lleida. Entonces, lo que yo analizo a través de esto es que para contrarrestar esa tendencia se tendría que ver si la competencia en Lleida es más fuerte, qué cosas hace la competencia que nosotros no, o si manejamos precios lo suficientemente competentes dentro del mercado. Y no solamente eso, sino también ver si el servicio y el producto que se ofrece en Lleida es lo suficientemente bueno como en Girona o en Barcelona, que son las provincias que tienen más ganancias. Porque puede ser que quizás los clientes se han ido, no han regresado, etcétera, porque el servicio no sea tan bueno. Entonces, eso para mí es lo importante para poder establecer una buena estrategia. Y en la última pregunta de desarrollo nos pide el tipo de operación que ha generado más beneficios en la compañía y en qué porcentaje. Entonces, en cuanto a tipo de operación, ya sabemos que son dos, que son alquiler y venta. Y en este caso, yo lo que hice fue cambiar la forma en cómo se mostraban los resultados. Aquí en mostrar valores, como yo coloqué el porcentaje del total general, que es lo que nos muestra aquí. Entonces, el porcentaje, perdón, la operación que más ha causado ganancias para la empresa ha sido las ventas en un 50,98%. Y bueno, ya las preguntas que comienzan son las de filtros. Entonces, el primer filtro que nos piden es realizar uno teniendo en cuenta que sean locales en alquiler y en Barcelona. Entonces, el tipo, los locales, la operación que manejan, los alquileres y en dónde se ubican, pues en Barcelona. Aquí están todos, local, alquiler y Barcelona. El segundo filtro que nos piden es filtrar los parqueaderos que tengan un precio de venta menor a 500.000. Entonces, el tipo de parking o parqueadero, el valor menor a 500.000 y la operación que se maneja, pues el de venta, un precio de venta menor. Entonces, aquí están todos los de
parking, ventas y todos menores a 500.000. Y el último filtro y la última pregunta de este ejercicio es: ¿qué inmuebles son administrados por Jesús y mayores a 295 metros cuadrados o administrados por Carmen y menores a 44 metros cuadrados? Entonces, nos dicen unos valores y luego nos dicen O. Entonces, por eso hay que colocar los primeros como arriba y los segundos abajo. Entonces, nos piden aquellos que sean manejados por Jesús mayores a 295 y aquellos que sean manejados por Carmen y menores a 44. Entonces, aquí aparecen todos los de Jesús y Carmen, aquí los valores en cuanto a cada uno y aquí en cuanto a los metros cuadrados. Muchas gracias.